Hermanos en Cristo, algo extraordinario acaba de suceder en el Vaticano, que ha dejado al mundo entero en shock. El 9 de julio de 2025, una fecha que quedará marcada para siempre en la historia profética, el Papa León XIV interrumpió sus vacaciones para celebrar la primera misa verde de la historia de la Iglesia. Pero esto no es solo una noticia más. Es el cumplimiento directo de profecías bíblicas que están sucediendo ante nuestros ojos. Soy tu hermano en la fe, y durante más de una década he estudiado las Escrituras y los signos de los tiempos. He analizado cada movimiento profético, cada señal celestial, cada cumplimiento bíblico. Y lo que estoy a punto de revelarte en los próximos 59 minutos va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los tiempos en que vivimos. Porque escucha esto, por primera vez en 2000 años de historia cristiana, un papa estadounidense ha sido elegido, León XIV, cuyo nombre real es Robert Francis Prevost. No solo rompió todos los precedentes, sino que su elección coincide exactamente con las profecías de Daniel sobre el que vendrá del extremo de la tierra en los últimos días. ¿Casualidad? Hermano, en el reino de Dios no existen las casualidades. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, 32, 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y permíteme decirte algo que va a erizarte la piel. El mensaje papal del 2 de julio, titulado Semillas de Paz y Esperanza, cita textualmente las profecías de Isaías 32 sobre la transformación del desierto árido en campo fértil. Pero aquí viene lo más impactante. El Papa declaró oficialmente que la naturaleza se ha convertido en un campo de batalla. Estas mismas palabras aparecen en Apocalipsis cuando Juan describe la tierra en los últimos tiempos. Y no termina ahí. Ese mismo día, anunció el proyecto solar más ambicioso de la historia vaticana. 430 hectáreas que convertirán al Vaticano en el primer estado carbono neutral del mundo. Hermanos, cuando Jesús habló de cielos nuevos y tierra nueva, en Apocalipsis 21, muchos pensaron que era solo metáfora. Pero ahora estamos viendo cómo Dios está usando incluso a sus líderes para preparar esta transformación profética. Si sientes en tu espíritu que algo grande está por suceder, si has tenido sueños o visiones últimamente, si tu corazón se acelera cuando escuchas estas revelaciones, es porque el Espíritu Santo te está confirmando que estos son los días que los profetas anhelaron ver. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a descifrar juntos cada señal profética que está sucediendo ahora mismo. ¿Sabías que durante más de 500 años los profetas han hablado de un papa que vendría desde los confines de la tierra para liderar la Iglesia en los últimos tiempos? El 8 de mayo de 2025, esta profecía se cumplió cuando Robert Francis Prevost, un americano de Chicago, fue elegido como León XIV, convirtiéndose en el primer papa estadounidense en toda la historia. Pero aquí está lo que te va a impactar. Prevost pasó décadas como misionero en Perú, trabajando con los más pobres y marginados. La Biblia dice en Isaías 41:9, «Te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé». Estados Unidos, geográficamente, representa literalmente el fin del mundo, desde la perspectiva de Roma, donde siempre han sido elegidos los papas. Este hombre de 69 años no era considerado favorito por las casas de apuestas. Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle y Pierbattista Pizzaballa eran los candidatos principales, pero Dios tiene sus propios planes. Proverbios 16:9 nos recuerda: «El corazón del hombre planifica su camino, pero Jehová endereza sus pasos». Lo más revelador es que León XIV pertenece a la Orden de San Agustín, conocida por su trabajo misionero y educativo. Agustín escribió extensamente sobre los últimos días y la preparación de la Iglesia para tiempos difíciles. ¿Coincidencia? En el reino espiritual, nada es casualidad. La profecía de Malaquías sobre los papas, aunque controvertida, menciona a Pedro el Romano como el último papa.
León XIV, siendo americano pero sirviendo en Roma, podría representar esta convergencia profética entre el Nuevo Mundo y el mundo antiguo. Su elección marca el inicio de una nueva era. Pero, ¿qué hay detrás del nombre que eligió? León XIV no fue una elección aleatoria, y lo que significa nos llevará directamente a nuestro siguiente punto. ¿Por qué un papa americano eligió específicamente el nombre León XIV? La respuesta te dejará sin aliento, porque conecta directamente con profecías bíblicas sobre el león que ruge en los últimos tiempos. En la tradición papal, el nombre León siempre ha estado asociado con papas reformadores y defensores de la fe durante crisis monumentales. León I enfrentó a Atila el Huno. León III coronó a Carlomagno. León XIII modernizó la doctrina social de la Iglesia. Pero León XIV llega en el momento más crítico de todos, cuando la creación misma está en peligro. Apocalipsis 5:5 habla del león de la tribu de Judá, que es digno de abrir los sellos del juicio final. Mientras que esta profecía se refiere directamente a Cristo, muchos teólogos creen que Dios levanta leones humanos para preparar su venida. ¿Podría León XIV ser uno de estos preparadores del camino? El número 14 es proféticamente significativo. En numerología bíblica, 14 representa doble plenitud, o salvación doble. David tuvo 14 generaciones hasta Cristo, y Cristo tuvo 14 generaciones hasta la destrucción del templo. Estamos viendo un patrón de culminación en momentos históricos cruciales. Pero aquí viene lo más impactante. León XIV tomó posesión exactamente 77 días antes del Día Mundial de Oración por la Creación. El número 77 en la Biblia representa perdón completo y restauración total. Jesús dijo que debemos perdonar hasta 70 veces 7. ¿Está Dios preparando una restauración completa de su creación a través de este Papa? Los primeros discursos de León XIV han estado llenos de referencias a nueva creación y renovación de todas las cosas. Estas no son palabras casuales de un líder religioso, sino declaraciones proféticas cargadas de significado eterno. Pero el verdadero shock vino el 9 de julio, una fecha que cambiará todo para siempre. El 9 de julio de 2025 será recordado como el día que la historia profética tomó un giro definitivo. Mientras el mundo seguía con sus rutinas diarias, en Castel Gandolfo ocurría algo que nunca antes había sucedido en 2000 años de cristianismo. León XIV interrumpió oficialmente sus vacaciones de verano para celebrar la primera misa verde de la historia papal. Pero escucha esto, el 9 de julio, según el calendario hebreo, corresponde al 4 de Tamuz, una fecha tradicionalmente asociada con quebrantamiento de muros y cambios definitivos en la historia de Israel. La decisión de interrumpir las vacaciones papales es casi sin precedentes. Los papas han interrumpido vacaciones solo en casos de guerra mundial o crisis existenciales. ¿Qué vio León XIV que lo llevó a tomar una decisión tan drástica? Según fuentes vaticanas, el Papa declaró que no podía esperar ni un día más para enviar este mensaje al mundo. La misa se celebró en los jardines del Borgo Laudato Si, el nuevo centro educativo ecológico del Vaticano. Este lugar no fue elegido al azar. Laudato Si significa «alabado seas» en el italiano antiguo de San Francisco de Asís, quien recibió las llagas de Cristo y profetizó sobre la renovación de la Iglesia. Lo más revelador es que León XIV utilizó por primera vez en la historia un formulario litúrgico completamente nuevo, oraciones específicas por el cuidado de la creación. Estas oraciones nunca habían existido en la liturgia católica. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este Papa? ¿Por qué este momento exacto de la historia? Testigos presentes describieron una atmósfera sobrenatural durante la celebración. Algunos reportaron ver luces inusuales en el cielo durante la consagración, aunque el Vaticano no ha confirmado estos testimonios. Pero lo que sucedió inmediatamente después de esta misa cambió todo el paradigma de lo que creíamos saber sobre los planes divinos para nuestro planeta. Lo que presenciamos el 9 de julio no fue simplemente una ceremonia religiosa,
sino la introducción de algo que nunca había existido en toda la historia del cristianismo. Un ritual litúrgico específicamente diseñado para la restauración de la creación. ¿Te imaginas? Durante 2000 años la Iglesia Católica ha mantenido rituales prácticamente inalterables. La misa ha seguido la misma estructura fundamental desde los primeros siglos. Pero ahora, León XIV ha autorizado oraciones completamente nuevas que imploran específicamente por el cuidado de la creación de Dios. ¿Qué revelación recibió que lo llevó a tomar una decisión tan radical? Las nuevas oraciones incluyen peticiones como que tu espíritu renueve la faz de la tierra y sana las heridas que hemos causado a tu creación. Estas no son palabras tomadas a la ligera. En la tradición católica, cambiar la liturgia requiere revelación divina directa o circunstancias proféticas extraordinarias. Lo más impactante es que estas oraciones hacen eco directo de Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pablo profetizó que la creación misma estaría esperando su liberación en los últimos tiempos. León XIV declaró durante la homilía: la Eucaristía da sentido y sustenta nuestro trabajo de restauración. Esta frase conecta directamente con Apocalipsis 21:5, donde Dios dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Testigos describen que durante la consagración del pan y el vino, el Papa extendió sus manos hacia los jardines circundantes, como bendiciendo no solo los elementos sagrados, sino toda la creación presente. Un gesto nunca antes visto en la historia papal. Si esta revelación te está impactando tanto como a mí, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal, porque necesitamos que esta información profética llegue a la mayor cantidad de hermanos posible. Juntos somos más fuertes en estos tiempos de revelación. Pero la verdadera bomba explosiva vino 2 días antes, cuando el Papa lanzó un mensaje que conecta directamente con las profecías más antiguas de la Biblia. El 2 de julio de 2025, 3 días antes de llegar a Castel Gandolfo, León XIV se publicó un mensaje que literalmente cita palabra por palabra las profecías más impactantes del Antiguo Testamento. El documento, titulado Semillas de Paz y Esperanza, no es una coincidencia en el tiempo profético. ¿Sabías que las semillas en la Biblia siempre representan los últimos tiempos? Jesús habló extensamente sobre semillas en sus parábolas del reino. Mateo 13:38 dice: El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. León XIV está plantando semillas proféticas en el campo del mundo. Pero aquí viene lo que te va a dejar sin respiración. El Papa cita exactamente Isaías 32:15-16, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil. En el desierto habitará el juicio, y en el campo fértil morará la justicia. Estas palabras no fueron elegidas casualmente. Isaías 32 es considerado por los eruditos bíblicos como una de las profecías más específicas sobre la restauración de la tierra antes del establecimiento del reino milenial. El derramamiento del Espíritu que menciona Isaías es el mismo evento profetizado por Joel 2:28. León XIV escribió textualmente: Esta visión bíblica no es una metáfora poética, sino un llamado urgente a la acción. Un papa declarando que las profecías de Isaías deben cumplirse literalmente en nuestros días. Esto es revolucionario. El mensaje también incluye una frase que nunca antes había aparecido en un documento papal. El universo refleja el rostro de Jesucristo, en quien todas las cosas fueron creadas y redimidas. Esta declaración conecta directamente con Colosenses 1:16-17, estableciendo una teología de Cristo cósmico que prepara para su reino universal. El timing de este mensaje, exactamente 7 días antes de la Misa Verde, no es coincidencia. En la Biblia, 7 días representan tiempo perfecto de Dios, pero lo que realmente nos debe hacer temblar es cómo este mensaje papal cumple exactamente la profecía de Isaías sobre la transformación del desierto. Hermanos,
Lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar para siempre tu comprensión sobre cómo Dios cumple sus profecías a través de eventos aparentemente naturales en nuestro tiempo. ¿Recuerdan que León XIV citó Isaías 32 sobre convertir el desierto árido y reseco en campo fértil? Pues resulta que el proyecto del parque solar de 430 hectáreas que anunció el Papa está ubicado exactamente en tierras que han estado áridas y sin cultivar durante décadas alrededor de Roma. Isaías 32:15 profetiza: «Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque». El Vaticano va a convertir literalmente terreno desértico en campo fértil energético que alimentará toda la ciudad santa. Pero aquí está el detalle que te va a erizar la piel. Los paneles solares que planean instalar utilizan una tecnología llamada fotosíntesis artificial, que imita exactamente el proceso que Dios diseñó para las plantas. Están recreando el diseño divino para convertir luz en vida, cumpliendo proféticamente la promesa de Isaías. León XIV se declaró que este proyecto dará un ejemplo muy importante de cómo cuidar toda la creación, como el Papa Francisco enseñó tan claramente. Pero la frase clave es «como Francisco enseñó». Francisco significa libre, y en hebreo, la palabra para libertad, dror, aparece en Isaías 61:1, la profecía que Jesús leyó al inicio de su ministerio. El costo estimado de 100 millones de euros requiere aprobación del Parlamento italiano. Pero aquí viene lo profético. El proyecto está diseñado para completarse exactamente en 3.5 años. ¿Te suena familiar? Daniel 9:27 habla de la mitad de la semana, 3.5 años, como tiempo profético crucial. Lo más impactante es que este campo fértil energético convertirá al Vaticano en el primer estado carbono neutral del mundo, cumpliendo literalmente la visión de Isaías sobre una tierra renovada. Pero la revelación más escalofriante viene cuando entendemos lo que el Papa realmente quiso decir con campo de batalla. ¿Alguna vez un Papa había declarado oficialmente que la naturaleza se ha convertido en un campo de batalla? Jamás en 2000 años de historia cristiana habíamos escuchado palabras tan directas y proféticas saliendo del Vaticano. León XIV escribió textualmente en su mensaje: «La naturaleza misma se ha convertido en una moneda de cambio, sometida a políticas y prácticas que priorizan el beneficio sobre las personas y el planeta, desde tierras agrícolas plagadas de minas terrestres hasta conflictos por agua y materias primas». Estas palabras hacen eco directo de Apocalipsis 12:17, donde Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Pero aquí viene lo que te va a impactar. La palabra batalla en el mensaje papal está en italiano como campo di battaglia, que literalmente significa campo donde se libra la guerra final. ¿Casualidad? En la Biblia, la última batalla se llama Armagedón, que significa monte de la congregación o lugar de la decisión final. El Papa continúa: «Estas heridas son el efecto del pecado, una traición al mandato bíblico, no de dominar la creación, sino de labrarla y guardarla». Está citando directamente Génesis 2:15, pero aplicándolo al contexto de Apocalipsis 11:18, donde Dios promete destruir a los que destruyen la tierra. Lo más revelador es cuando León XIV declara que los conflictos por recursos naturales han convertido la creación en campo de batalla para control y dominación. Apocalipsis 16:14 habla de espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Está el Papa sugiriendo que estamos presenciando el cumplimiento literal de esta profecía? Cuando un líder religioso de su calibre usa terminología bélica para describir el estado de la creación, no está hablando metafóricamente. La batalla por la creación que describe León XIV nos lleva directamente a entender por qué los eventos actuales representan exactamente las señales de los últimos días que Jesús profetizó. El 2 de julio,
León XIV pronunció palabras que conectan directamente con las profecías más específicas de Jesús sobre los últimos tiempos: injusticia, violaciones del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, graves desigualdades y la codicia que las alimenta. ¿Reconoces estas palabras? Son prácticamente idénticas a las que Jesús pronunció en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad que Jesús profetizó incluye exactamente lo que León XIV está denunciando: injusticia sistemática y violación de derechos fundamentales. Pero aquí viene lo que te va a dejar sin aliento. El Papa específicamente menciona violaciones del derecho internacional. ¿Sabías que Daniel 7:25 profetiza sobre el cuerno pequeño que pensará en cambiar los tiempos y la ley? Las violaciones sistemáticas del derecho internacional que vemos hoy representan exactamente este cambio de la ley profetizado. León XIV continúa: la codicia que alimenta estas desigualdades está generando deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. 1 Timoteo 6:10 nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y Apocalipsis 18:3 describe cómo los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites justo antes del juicio final. La frase más impactante del mensaje papal es: hasta ahora, parecemos incapaces de reconocer que la destrucción de la naturaleza no afecta a todos por igual. Esto cumple exactamente Lucas 21:25-26. Entonces habrá señales, y en la tierra angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor. El Papa está documentando oficialmente el cumplimiento de las señales que Jesús profetizó para los últimos días. Si estas revelaciones te están impactando tanto como a mí, te pido que compartas este video con tus hermanos en la fe. Dale like y suscríbete, porque necesitamos que estas verdades proféticas lleguen a cada corazón que Dios está preparando para estos tiempos finales. Pero lo que viene ahora te va a estremecer. Cómo el sufrimiento de los pobres y marginados cumple exactamente las profecías de Mateo 24. León XIV hizo una declaración que debería hacer temblar a todo cristiano que conoce las profecías. Cuando la justicia y la paz son pisoteadas, los más afectados son los pobres, los marginalizados y los excluidos, especialmente las comunidades indígenas. ¿Te das cuenta de lo profético de estas palabras? Jesús dijo en Mateo 24:9, «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Los pobres y marginalizados que describe el Papa son exactamente quienes más sufren en estos tiempos de tribulación global. Pero aquí viene lo que te va a erizar la piel. El Papa específicamente menciona a las comunidades indígenas como las más afectadas. ¿Sabías que muchos pueblos indígenas han preservado tradiciones y conocimientos que conectan directamente con la relación original entre la humanidad y la creación? Su sufrimiento representa la ruptura final de la armonía edénica. León XIV escribió: «El sufrimiento desproporcionado de estas comunidades revela cómo la destrucción ambiental perpetúa injusticias sociales». Esto cumple Santiago 5:1-6. Donde se profetiza sobre los ricos que han atesorado para los postreros días, mientras oprimen a los trabajadores del campo. La frase más escalofriante del mensaje papal es: los efectos del cambio climático afectan desproporcionalmente a quienes menos contribuyeron al problema. Esto refleja exactamente la parábola de Jesús en Lucas 16:19-31 sobre el rico y Lázaro, donde se revela la inversión de fortunas en los últimos tiempos. El Papa está documentando cómo el principio de dolores que Jesús profetizó en Mateo 24:8 se está manifestando específicamente a través de la crisis climática. Los dolores de parto que vive la creación están afectando primero y más duramente a los más vulnerables. Cuando Jesús habló de que se levantará nación contra nación, Mateo 24:7, muchos interpretaron esto solo como guerras militares. Pero León XIV está revelando que también incluye la guerra contra los recursos naturales
que sostienen a las poblaciones más pobres. Pero ahora necesitamos entender cómo el proyecto Borgo Laudato Si representa mucho más que un simple centro educativo. ¿Sabías que León XIV llamó oficialmente al Borgo Laudato Si un laboratorio donde es posible vivir aquella armonía con la creación que es cura y reconciliación? Estas no son palabras casuales de un líder religioso, sino la descripción de algo que nunca antes había existido en la historia humana. El término laboratorio en latín significa lugar de trabajo, pero aquí el Papa está describiendo un lugar donde se trabaja en restaurar la relación original entre la humanidad y la creación. ¿Te suena familiar? Génesis 2:8 describe el Edén como el lugar donde Dios puso al hombre que había formado, para trabajar en armonía perfecta con la creación. Pero aquí viene lo que te va a impactar. León XIV específicamente dice que este laboratorio elabora nuevas y eficaces formas de cuidar la naturaleza que nos fue confiada. La palabra confiada es clave profética. En las parábolas de Jesús, cuando algo es confiado, representa responsabilidad que será evaluada en el juicio final. Mateo 25, 14-30. Lo más revelador es la ubicación. Castel Gandolfo, tradicionalmente el lugar de descanso papal, ahora se convierte en laboratorio de restauración. Esto cumple Isaías 11:6-9, donde se profetiza que el lobo morará con el cordero, en el lugar santo del Señor. León XIV declaró: este proyecto pretende ser, por intuición del Papa Francisco, un laboratorio donde es posible vivir aquella armonía con la creación. La palabra intuición en teología significa revelación directa. ¿Recibió Francisco una revelación específica sobre este lugar? Durante la Misa Verde, el Papa oró, como en las iglesias antiguas de los primeros siglos, que tenían una pila bautismal por la cual era preciso pasar para entrar en la iglesia. Está comparando el Borgo con los lugares donde los primeros cristianos se preparaban para el reino. El laboratorio que describe León XIV no es solo un centro educativo, sino un prototipo de cómo será la vida cuando Cristo renueve todas las cosas. Pero lo que realmente nos debe sacudir es el proyecto solar que convertirá todo esto en una realidad profética tangible. ¿Alguna vez habías imaginado que veríamos el cumplimiento literal de cielos nuevos y tierra nueva, comenzando desde el Vaticano mismo? El proyecto de parque solar de 430 hectáreas que anunció León XIV no es solo una iniciativa ecológica, sino una señal profética visible del reino que viene. Apocalipsis 21:1 profetiza: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. León XIV está literalmente creando una tierra nueva, energéticamente hablando, donde la luz del sol se convierte en poder para sostener la vida de manera completamente renovada. Pero aquí viene lo que te va a dejar sin respiración. El proyecto utilizará tecnología de fotosíntesis artificial que imita exactamente el proceso que Dios diseñó para las plantas desde la creación. Están recreando a nivel tecnológico el diseño divino original para convertir luz en vida. ¿No es esto exactamente lo que Dios hace espiritualmente según 2 Corintios 4:6? El costo de 100 millones de euros requiere aprobación parlamentaria italiana, pero la cifra es proféticamente significativa. En la Biblia, 100 representa plenitud completa y perfección divina. El dinero invertido simboliza la inversión completa en la renovación de la creación. Lo más impactante es que este proyecto convertirá al Vaticano en el primer estado carbono neutral del mundo. ¿Te das cuenta? El centro del cristianismo católico se convertirá literalmente en un modelo de nueva creación para el resto del mundo. Esto cumple Isaías 2:3. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. León XIV declaró: la creación del parque representa un ejemplo importante y refuerza la necesidad de cuidar del planeta. La palabra ejemplo en griego bíblico es tipos, que significa tipo profético o sombra de lo que viene. Y sientes que el Espíritu Santo está confirmando estas revelaciones en tu corazón.
te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Necesitamos que estos mensajes proféticos lleguen a cada alma que Dios está preparando para su reino. Pero lo que viene ahora va a revolucionar tu comprensión sobre la naturaleza divina de Cristo en la creación. León XIV hizo una declaración teológica que jamás había salido de labios papales en toda la historia. Para los creyentes, el universo refleja el rostro de Jesucristo, en quien todas las cosas fueron creadas y redimidas. ¿Te das cuenta de la magnitud profética de estas palabras? El Papa está declarando oficialmente una teología cristocósmica que conecta directamente con Colosenses 1:16-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero aquí viene lo que te va a impactar hasta los huesos. León XIV no está hablando solo de Cristo como creador, sino de que su rostro es visible en toda la creación. Esto cumple 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra rostro en hebreo es panim, que significa presencia manifiesta. El Papa está declarando que la presencia visible de Cristo está literalmente manifestada en cada aspecto de la creación natural. Esto va mucho más allá de la teología tradicional. León XIV continúa: en quien todas las cosas fueron creadas y redimidas. ¿Notas el tiempo verbal? No dice serán redimidas, sino fueron redimidas. Está declarando que la redención de la creación ya está consumada en Cristo. Solo falta su manifestación visible. Esta revelación conecta directamente con Romanos 8:19-21, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. El Papa está preparando teológicamente a la Iglesia para reconocer que toda la naturaleza es sacramento viviente de la presencia de Cristo. Cuando cuidamos la creación, estamos literalmente tocando el rostro de Jesús manifestado en su obra. Esta teología revolucionaria nos prepara para entender por qué la ecología integral se está convirtiendo en el nuevo evangelio para los últimos tiempos. ¿Sabías que León XIV está estableciendo oficialmente la ecología integral como un deber nacido de la fe y no como una preocupación secundaria? Esta declaración marca un punto de inflexión profético en la historia del cristianismo que conecta directamente con el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. El concepto de ecología integral que el Papa está promoviendo va mucho más allá del cuidado ambiental tradicional. Según sus propias palabras, es una necesidad ecológica que también es profundamente espiritual y moral. Esto cumple Efesios 1:10, donde Pablo habla de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero aquí viene lo que te va a estremecer. León XIV declaró que cuidar del planeta se convierte no solo en una necesidad ecológica, sino también en una vocación profundamente espiritual y moral. La palabra vocación significa llamado divino. ¿Está diciendo que el cuidado de la creación es ahora parte del llamado salvífico? Lo más impactante es cuando el Papa afirma que la ecología integral debe ser cada vez más aceptada como el camino correcto a seguir. Esta frase hace eco de Juan 14:6, donde Jesús dice: «Yo soy el camino». Está León XIV estableciendo un nuevo camino que complementa el evangelio tradicional. El mensaje papal continúa: que la Laudato Si continúe inspirándonos, pero la encíclica Laudato Si fue publicada hace exactamente 10 años, 2015. En la Biblia, 10 representa ley completa o mandamientos divinos. Está sugiriendo que después de una década, la Laudato Si se ha convertido en ley espiritual. León XIV está preparando a la Iglesia para reconocer que en los últimos tiempos, el cuidado de la creación no es opcional sino central al mensaje del reino.
Esta nueva comprensión nos lleva directamente al documento más polémico que el Vaticano ha publicado en décadas. ¿Alguna vez habías escuchado que el Vaticano declaró oficialmente que los católicos no deben evangelizar a los judíos? En diciembre de 2015, la Pontificia Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos publicó un documento que revolucionó completamente la teología católica sobre Israel. El documento, titulado Reflexiones sobre cuestiones teológicas concernientes a las relaciones católico-judaicas, establece algo sin precedentes. La Iglesia Católica no conduce ni encoraja cualquier misión institucional dirigida específicamente a los judíos. Te das cuenta de la magnitud profética de esta declaración, pero aquí viene lo que te va a dejar sin aliento. Este documento conecta directamente con Romanos 11, 25, 26, donde Pablo profetiza que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El Vaticano está reconociendo oficialmente que los judíos tienen una alianza no revocada con Dios. El documento declara: los judíos participan de la salvación de Dios. Esto está teológicamente fuera de discusión. Esta afirmación cumple exactamente lo que Pablo escribió sobre que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11, 29. Lo más profético es el timing. Este documento salió exactamente 50 años después de la Nostra Aetate, 1965, que cambió las relaciones católico-judaicas. En la Biblia, 50 años representan jubileo o restauración completa. ¿Coincidencia? León XIV, al continuar esta línea teológica, está preparando a la Iglesia para reconocer que estamos entrando en el tiempo cuando la plenitud de los gentiles está llegando a su fin, y Dios está preparando la restauración de Israel. Si estas revelaciones sobre los tiempos proféticos te están impactando, comparte este video con todos los que necesitan entender lo que Dios está haciendo en nuestros días. Dale like y suscríbete, porque juntos podemos discernir los signos de los tiempos que Jesús nos mandó vigilar. Pero lo que viene ahora es aún más controversial. ¿Por qué el Vaticano dice que ya no hay misión evangelística para los judíos? La declaración más controversial en la historia del Vaticano moderno llegó cuando oficialmente establecieron: la Iglesia Católica no conduce ni encoraja cualquier misión institucional dirigida específicamente a los judíos. ¿Te das cuenta de que esto contradice aparentemente 2000 años de doctrina misionera? Pero aquí está la revelación profética que te va a sacudir. Esta declaración podría ser la confirmación oficial de que el tiempo de los gentiles está llegando a su fin. Lucas 21:24 profetiza: y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El documento Vaticano explica: a los cristianos se les enseña que siempre están llamados a dar testimonio de su fe en Jesucristo, incluso ante los judíos, pero deben hacerlo con humildad y sensibilidad. ¿Notas la diferencia? Ya no es evangelización activa, sino testimonio humilde. Lo más impactante es la justificación teológica. Los judíos son portadores de la palabra de Dios y debemos tomar en cuenta la gran tragedia de la Shoah. El Vaticano está reconociendo que los judíos mantienen una relación especial con Dios que no requiere conversión al cristianismo tradicional. Pero aquí viene lo que realmente debería hacernos temblar. El documento declara que no se deduce que los judíos estén excluidos de la salvación de Dios porque no creen en Jesucristo como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Esta es teología revolucionaria que conecta con Romanos 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Está el Vaticano preparando a la Iglesia para reconocer que Dios tiene dos caminos de salvación, uno para gentiles a través de Cristo y otro para judíos a través de la alianza abrahámica? Esta declaración papal nos fuerza a preguntarnos si estamos presenciando el cumplimiento de las profecías sobre la restauración final de Israel. ¿Alguna vez habías escuchado que el Vaticano declaró oficialmente que los judíos mantienen una alianza no revocada con Dios
que garantiza su salvación sin necesidad de conversión al cristianismo? Esta declaración teológica revoluciona completamente nuestra comprensión sobre los planes de Dios para los últimos tiempos. El Documento Vaticano de 2015 establece categóricamente: la nueva alianza para los cristianos no es ni la anulación ni la sustitución, sino el cumplimiento de las promesas de la antigua alianza. ¿Te das cuenta? El Vaticano está rechazando oficialmente la teología de la sustitución, que enseñaba que la Iglesia reemplazó a Israel. Pero aquí viene lo que te va a impactar hasta los huesos. Esta declaración cumple exactamente Romanos 11, 1, 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. A su pueblo que antes conoció, no lo desechó Dios. Pablo está profetizando que Dios nunca rompió su pacto con Israel. Lo más revelador es cuando el documento afirma: los judíos participan de la salvación de Dios. Esto está teológicamente fuera de discusión. Pero cómo esto sucede es un misterio divino. No hay un misterio divino. Esta frase conecta con Romanos 11:25, donde Pablo habla del misterio de la restauración de Israel. El Vaticano está preparando a la Iglesia para reconocer que Dios mantiene dos alianzas simultáneas, una con los gentiles a través de Cristo y otra con Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Esto cumple Efesios 2, 12, 13, donde Pablo distingue entre gentiles, sin esperanza y sin Dios, y el pueblo de las promesas. La declaración más profética del documento es: los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Están citando directamente Romanos 11:29, confirmando que estamos en los tiempos cuando Dios está restaurando a Israel según sus promesas eternas. Esta teología nos prepara para entender por qué León XIV eligió específicamente Castel Gandolfo para estas revelaciones proféticas. ¿Por qué León XIV eligió específicamente Castel Gandolfo y no el Vaticano para celebrar la primera misa verde y hacer estas declaraciones proféticas sin precedentes? La respuesta te va a dejar sin aliento cuando entiendas el significado profético de este lugar. Castel Gandolfo ha sido tradicionalmente el lugar de descanso papal durante los veranos. Pero la palabra descanso en hebreo es Sabbat, que proféticamente apunta al descanso milenial de Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero aquí viene lo que realmente te va a estremecer. Castel Gandolfo está ubicado sobre el lago Albano, en las colinas que antiguamente fueron volcanes. En la Biblia, los lagos en lugares altos representan aguas que descienden del cielo. Deuteronomio 11:11. León XIV está recibiendo revelaciones en un lugar que simboliza aguas celestiales. Lo más impactante es que León XIV declaró durante la misa: aquí es como en las iglesias antiguas de los primeros siglos, que tenían una pila bautismal por la cual era preciso pasar para entrar en la iglesia. Está comparando Castel Gandolfo con los lugares donde los primeros cristianos se preparaban para el reino. El Papa específicamente mencionó que este lugar está en un mundo en llamas, tanto por el calentamiento global como por los conflictos armados. La frase «mundo en llamas» hace eco de 2 Pedro 3, 10, 12, donde se profetiza que los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. León XIV está usando Castel Gandolfo como un lugar alto profético, similar a cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir revelaciones divinas. Los lugares altos en la Biblia siempre han sido sitios donde Dios se revela a sus siervos para momentos históricos cruciales. Si sientes que el Espíritu Santo está confirmando estas revelaciones proféticas en tu corazón, te pido que compartas este mensaje con todos los que necesitan despertar a estos tiempos. Dale like y suscríbete, porque Dios está levantando un ejército de vigilantes que disciernen los signos de su venida. La elección de este lugar nos lleva directamente a la oración más profética que un papa ha pronunciado en siglos. León XIV concluyó su mensaje profético con una oración que conecta directamente con las profecías más específicas sobre los últimos días. Que sea derramado el Espíritu de Dios,
que la ecología integral sea cada vez más aceptada como el camino correcto a seguir. ¿Reconoces estas palabras? El Papa está orando específicamente por el cumplimiento de Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero aquí viene lo que te va a erizar la piel. León XIV no está orando por un derramamiento espiritual general, sino específicamente para que el Espíritu inspire ecología integral. Está conectando el derramamiento profético de Joel con la restauración de la creación profetizada en Romanos 8:19-22. Lo más impactante es que el Papa invoca la esperanza del Cristo resucitado como luz guía para un mundo que anhela sanación. La palabra sanación en griego es terapeia, que significa restauración completa. Apocalipsis 22:2 habla de las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. León XIV está orando proféticamente por el cumplimiento de Hechos 3:21, donde Pedro profetiza sobre los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La oración papal continúa, que la Laudato Si continúe inspirándonos, pero inspirar viene del latín inspirare, que significa soplar dentro. El Papa está pidiendo que el Espíritu Santo sople la revelación de la Laudato Si sobre toda la creación. Pero la frase más profética de su oración es que integral ecología sea cada vez más aceptada como el camino correcto. Está orando para que toda la humanidad reconozca que el cuidado de la creación es parte del Evangelio de los últimos tiempos. Esta oración papal nos prepara para entender por qué todos estos eventos están ocurriendo específicamente durante el año jubilar de 2025. ¿Sabías que León XIV programó todos estos eventos proféticos específicamente durante 2025, el año jubilar que solo ocurre cada 25 años? Esta no es una coincidencia temporal, sino el cumplimiento exacto del tiempo profético que Dios estableció desde el Antiguo Testamento. Levítico 25:10 establece: «Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo». Aunque el jubileo católico es cada 25 años, no 50, representa el mismo principio: tiempo de restauración y nuevo comienzo. Pero aquí viene lo que te va a impactar. León XIV fue elegido papa exactamente en mayo de 2025. Celebró la primera misa verde en julio de 2025 y lanzó el proyecto solar más ambicioso de la historia vaticana, todo durante el año jubilar. ¿Coincidencia? En el reino profético no existen casualidades. Lo más revelador es que el lema del Jubileo 2025 es «Peregrinos de Esperanza». León XIV tituló su mensaje profético «Semillas de paz y esperanza». ¿Ves la conexión? El Papa está plantando semillas de esperanza durante el año específicamente dedicado a ser peregrinos de esperanza. El año jubilar tradicionalmente incluye perdón de deudas y liberación de esclavos. León XIV está aplicando esto proféticamente a la creación misma, perdón de la deuda ecológica que la humanidad ha contraído con la tierra y liberación de la esclavitud de la destrucción ambiental. Jesús leyó Isaías 61:1-2 al inicio de su ministerio. «El Espíritu del Señor está sobre mí, a pregonar el año agradable del Señor». ¿Está León XIV proclamando un nuevo año agradable del Señor, específicamente para la restauración de la creación? Durante el año jubilar, millones de peregrinos visitarán Roma y verán físicamente la transformación verde del Vaticano. Serán testigos visuales del cumplimiento profético de cielos nuevos y tierra nueva. Pero la revelación final que conecta todas estas señales es la más impactante de todas. Hermanos, hemos llegado al momento más sobrecogedor de nuestro análisis profético, cuando todas las señales que hemos explorado convergen en un solo punto que nos confirma que estamos viviendo el cumplimiento de profecías milenarias ante nuestros propios ojos. Pueden ver la imagen completa. Un papa estadounidense
elegido desde los confines de la tierra, celebrando rituales verdes nunca antes vistos, declarando que la naturaleza es un campo de batalla, estableciendo que los judíos mantienen una alianza no revocada, orando por el derramamiento del Espíritu sobre la ecología integral, todo durante un año jubilar que ocurre cada 25 años. Cada una de estas señales, por separada, sería significativa, pero todas ocurriendo simultáneamente en julio de 2025, representa una convergencia profética que no se ha visto desde los días apostólicos. Mateo 24:33 nos advierte: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. León XIV no está simplemente respondiendo a la crisis climática con iniciativas ecológicas. Está preparando a la Iglesia y al mundo para reconocer que la restauración de la creación es parte integral del establecimiento del reino de Dios en la tierra. El proyecto solar del Vaticano no es solo energía renovable, es una señal física visible de cielos nuevos y tierra nueva. La Misa Verde no es solo liturgia ecológica, es preparación ritual para adorar al Cristo que renovará todas las cosas. Cuando Jesús dijo, «Hago nuevas todas las cosas», en Apocalipsis 21:5, muchos pensaron que era solo para el futuro lejano. Pero León XIV nos está mostrando que esa renovación comienza ahora, con nosotros, en nuestro tiempo. La gran convergencia de señales proféticas que estamos presenciando nos confirma una verdad escalofriante. No somos simples observadores de la historia, sino participantes activos en el cumplimiento de los planes eternos de Dios. Hermanos, hemos presenciado cómo León XIV ha roto el silencio sobre señales proféticas que están cumpliéndose literalmente. El primer Papa americano, la Misa Verde histórica, el proyecto solar revolucionario, la teología renovada sobre Israel y la convergencia durante el año jubilar 2025 nos confirman que vivimos los días que los profetas anhelaron ver. Si tu espíritu arde con estas revelaciones, comparte este mensaje urgentemente. Suscríbete y activa las notificaciones, porque Dios está revelando más señales cada día. En nuestro próximo video exploraremos las profecías específicas sobre los 144,000 sellados y cómo los eventos actuales del Vaticano conectan con el Apocalipsis final. No te lo puedes perder.